Cosplay, para, stands, otakus, figuritas. El octavo Salón de Valencia abre sus puertas para dar la bienvenida a todos los fans de la cultura japonesa. Vamos a dar una vuelta y a enseñaros un poco cómo va este mundillo. ¿Y tú cuántos años tienes? 11. ¿Es tu primer salón del manga? Sí. ¿Y por qué has venido? ¿Te gustan los dibujos, demás? Sí, me gusta todo lo de manga. ¿Y qué series son tus preferidas? Pues Dragon Ball, Detective Conan y Inazuma Eleven. ¿Es este tu primer salón? No, es el... He ido a varias jornadas y este es el segundo año que voy. Muy bien, ¿y vas cosplayada o algo? No, a ver, mi madre me ha dado un consejo y esto es un maillot de gimnasia rítmica, porque yo he practicado ese deporte. La gente dice que voy de Power Ranger. Bueno, al menos te han asignado algún personaje, ¿no? Sí. ¿Tienes pensado venir el año que viene? Sí, todos los años que me queden de vida. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Cuántos años tenéis? 12. ¿Todos 12? Sí, todos. ¿Y de dónde venís? De Valencia. ¿Es vuestro primer año en el salón? Nosotros dos el segundo, pero él el primero. ¿Y qué tal te lo estás pasando? ¿Te gusta el ambiente? ¿Repetirías? Sí, está chulo. ¿Y vosotros cuántos salones lleváis aquí ya? 2, con este. Vinimos el año pasado, bueno, este año, vinimos este año y ahora hemos vuelto. Muy bien, pues pasadlo muy bien por aquí y a ver si repetís el año que viene, ¿no? Seguro que sí. Sí. Vendremos otra vez. Yo estoy haciendo un rol, ¿vale? Y es del juego Assassin's Creed, que está para varias consolas, Xbox, Play 2, PSP.
Y esto es la marca El Templario. Cuando vea a una persona con capucha y una espada y venga a atacarme, yo voy a tener que gritar asesino para que vengan a ayudarme y tendré que pelear con él. Si cada uno tiene 2 vidas, si nos tocamos vamos al punto de recuperación y volvemos. Y el rol dura todo el día. Si quieres dejar de jugar un rato, te tapas y te tapas la cruz para que no se te vea, o en caso de los asesinos te quitas la capucha y au. Estas espadas no hacen daño, son goma espuma, sabes que está bien, es entretenido. Y eso. Bueno, vemos que llevas un cosplay que no pertenece al mundo del manga, un poco inusual. ¿Esto a qué se debe? Pues porque no todo el mundo que es así habituado a estas cosas solamente ve anime y manga. Para que vea que hay más series aparte de todo este rollo. ¿Y de qué vas disfrazado, cosplayado? Me llamo Earl. Aquí tenemos otro caso inusual del cosplay. ¿De qué vais cosplayados vosotros? De la reina Amidala. De Star Wars, la amenaza fantasma, soy Qui-Gon Jinn. Tenéis unos trajes, vamos, ¿os vais a presentar al concurso de cosplay? Lamentablemente no, llegamos tarde para eso. No, porque preferimos darnos paseos y ya está. ¿Cómo te llamas? Eli, ¿Cuánto tiempo hace que vienes al salón? pues desde el segundo salón de Valencia. Nosotros te hemos visto varias veces y nunca repites cosplay, eso está muy bien, ¿eh? Gracias, intento no repetirme. ¿Qué cosplays has hecho? He hecho Yuko de Holic, de Zombie en el último salón, he ido de Beauty de Boboba y ahora mismo no recuerdo. ¿Y qué? ¿Cómo ves este salón? Pues la verdad es que esta vez han puesto más stands y hay bastante gente. Yo lo veo mejor, se está mejorando. ¿Y qué? ¿Ya tienes pensado mirar alguna actuación, bailar en el para, algo? Pues de normal me suelo presentar al concurso de dance, pero esta vez por exámenes no he podido prepararme nada, así que hoy solo estoy de espectadora. Pues nada, muchas gracias y esperemos verte en otro evento. Buenos días, otakus. Estamos aquí con Mar y Adrián, que están aquí en el salón del manga, que van cosplayados de... Catarina, de League of Legends, de la skin de carta roja. Secta del Captcha, de cuánto cabrón. ¿Y qué? ¿Tenéis pensado participar en algo, en algún evento, en alguna actividad? En el para, pero es que hay mucho nivel. El torneo de cartas de Jagger y a lo mejor el concurso de disfraces, quién sabe, si hay suerte ganamos. ¿Y qué? ¿Cómo veis el evento, los stands, la gente? Muy animado, hay muchísima gente y ni me esperaba tanta cola ni me esperaba tanta gente, es que no... ¿Y tú, Adrián? La verdad es que muy bien, hay más gente que la edición pasada, estoy viendo bastante bien, mejor montado. Pues bien, espero que los paséis bien y que disfrutéis del salón, ¿vale? Okay, fuck it. Oh, yeah. Time to get the day going, dress it up to the nines. Yo, critter crew, make Princess Kesha look fine. Add a little pinch of magic from my fairy tale life, and off we go. Oh, oh, oh. Look in the mirror, rub my eyes, and what is this? Estamos aquí con la presidenta de Asian Club. ¿En qué consiste vuestra asociación? Nuestra asociación es una asociación cultural
en la que su finalidad es difundir la música, el cine y la televisión coreana y japonesa. ¿Qué grupos más o menos participan o con qué grupos tenéis contacto de música japonesa? De música japonesa contamos con unos 15 fan clubs no oficiales. Tenemos todos los fan clubs de los grupos de la Jonis, o prácticamente todos, a partir de Arashi hacia abajo, y contamos también con un gran número de fan clubs de J-Rock, como son X Japan, Bautic, Suizo, entre otros, y de pop como Meisa Kuroki, que además también es actriz. Y en tema de cine, ¿cómo vais? El tema de cine, este año estuvimos colaborando con Cine Asia y Media 3 en la promoción de Gantz para que se estrenara en los cines, y ayer finalmente se estrenó en Barcelona en los cines Nápoles, así que estamos muy contentos y ahora trabajando en el proyecto de 2012, que será intentar conseguir el estreno de la película de Kenshin, el guerrero samurái, en nuestro país también. Nos pueden seguir en Facebook si nos buscan por Asian Club Spain. Nuestra web es www.asian-club.es, que pronto estrenaremos una nueva. Y también nos pueden seguir por Twitter o mandarnos un email a info@asian-club.es. Pues muchas gracias por la entrevista. Hola otra vez, estás aquí en una nueva edición del Salón del Manga de Valencia y aquí estamos entrevistándote como lo hemos hecho ya muchas otras veces. ¿Qué tal te lo estás pasando? Bastante bien, aunque voy un poco reventado porque estaba haciendo duelos con la espada. Y bueno, he venido, bueno, todos los salones del manga vengo, nunca me los pierdo, obviamente. ¿Cuántos llevas aquí ya? 4. Ya son, estamos en la 8ª edición y llevas 4, llevas la mitad. ¿Piensas seguir viniendo? Por supuesto, aunque me cueste un brazo. Y me quito. Y ahora así como, ahí va, muevo la cabecita. Ahí va. Ya me aparto la capa, Mira, atentos, Puedes gritar así ininterrumpidamente sin tener que estar apretando todo el rato. La leche. Me miráis como, este es tonto, Lava. Efectivamente. Tengo mis ratos, tengo mis ratos. Bueno, mira cómo sacan fotitos y todo.
ese para el siguiente. ¿No? Sí, es muy malo este, pero molan los que molan. Vale, pero me graban todo el rato, no entiendo por qué no voy a hacer nada. Sois unos permas, Estáis ahí a piñón buscando la noticia. Bueno, el siguiente grupo, ¿está preparada la música? ¿Sí? Aproximado de 46 kilos, una altura de 1,10 metros, 1,5 metros. ¡Dina! ¡Hala, ahí te quedas! ¡Ya estoy libre! ¡Para currar otra vez! ¡Ay! Dios, qué día más, Gloria. ¿Dónde estaba, muchacha? Echad una mirada atrás en el tiempo. Recordad todo cuanto podáis. Pues respondedme, ¿cuándo hace la maldad? Nunca. La avaricia siempre ha estado ahí. Señores, al contrario de lo que dicen, no sois asesinos. Vosotros sois quien otorga paz al mundo y acalla la maldad. Eso es. Vosotros sois un gremio justiciero. Y por eso no concibo cómo este gremio está dirigido por semejante idiota. ¿Te atreves a mancillar el nombre de Trinity Raven, desconocida? Mi nombre se cambia. Y una vez que asesine seré la dueña de este gremio. Vuelva a tu casa. ¡Insolente! Ya te lo he dicho. Voy a ser la dueña de Trinity Raven. No se queda bien. Mira, ahora sí, grábame que estuvimos ¿Qué? Esto es tan Mulder y Scully, es muy malo, ¿vale? Están Mulder y Scully por la calle, y de repente, bueno, no iban haciendo, iban normal, ¿vale? Y de repente, pasa un ovni, se quedan así a denostar. ¿Qué es eso? Dice Scully. Creo que va Venus. Dice Mulder, pues escondámonos. ¿Quién ha hecho? A ti te ha gustado, gracias. Mira, joder, ¿quién me ha dicho que me muera? ¿Quién ha tenido el valor? Sí, luego te va a presentar quien yo te diga a ti, muchachilla. Te toca. Que no lo has pillado, qué mona. Luego te lo explico. Pues vale, verás, no tengo ni ganas de meter, a ver si va a dormir en el pasillo al final. Portal Otaku. Mientras preparan, preguntaré: ¿alguien ha visto Hanakimi? ¿Dorama de Hanakimi? Viene de espalda, ¿verdad?
Cuando no era más que un niño, mi padre me solía contar. Hace mucho tiempo, en una época muy lejana, un demonio se rebeló contra los seres de su propia especie para salvar a la humanidad. Cerró con su espada el portal al reino de los demonios, privándoles del acceso al mundo de los humanos, nuestro mundo. Lo malo es que, al ser él mismo un demonio, su poder quedó atrapado también en el otro lado. Y yo nunca creí esa historia. Me pareció un cuento para niños. Pero muy pronto descubrí que esa leyenda no era más solita. Le ha dicho, no te has subido la planeta al ir al baño, te lo dije. Eres una despistada. Me sigue, es que me graba todo lo que digo. Luego harás un montaje algún día de 2 horas de Best of the Best. ¿Ya? Va de Star Wars, es la última participante y va de Darth Palo. Y lo va a regalar a... Haremos algún juego que me inventaré sobre la marcha. ¿Qué? Con los que lo quieran. Entonces, a ver, ¿quién? Voy a hacer un número bajo, pero tú no lo quieres. ¿O sí? A la derecha, por mi derecha, con el nombre de... ¡Todo aquí! Eso... Ya ha ganado, dicen por ahí, ya ha ganado. Vale. A 3 tiene a ver tijera, ¿vale? Espera, ya lo digo yo. Digo piedra, papel, tijera y sacáis. ¿Me parece bien? Sí, sí. Como alguien espere, será un árbitro duro y sancionado. Piedra, papel, tijera. Empate. Piedra, papel, tijera. Gana 1. Piedra, papel, tijera. Gana 2. Piedra, papel, tijera. Gana 3. Dios mío, te aplastó, macho. Lo siento. La derrota llegó, joven pingüino. Quédate aquí que ha ganado, vale, siguiente pareja. Que os vean, no tapéis mucho, intentad giraros un poquito para que se os vea ahí, ¿vale? Y comenzamos. Ahí va, 1. Espera, ahora irías tú, nos quedaba, ¿no? 1 cada vez. Vale, ya has dado 1, ya me llevo un punto. 1-1. 2-1. ¡Qué cruel! Le ha pegado a una chica. ¡Negación! Me acaba de pegar tu hermana. O sea, ¿pero qué es esto? Bueno, a ver, vais 2-2. Me dicen por aquí, no vale, va a ganar ella porque va primero, pero claro, es que él es bueno y ella es novata, entonces, y ahí es cuando me ha pegado su hermana. Otra vez. ¿Lo entendéis, no? He puesto un hándicap, vale. Ahora digamos que va ella, se supone. He visto de más rápidos, ¿eh? Si le empatas, hacemos hasta que uno falle, ¿vale? Seguimos. Le ha pegado, vamos 3-2, ¿vale? 3-3, ahora es al desempate. Mataos como queráis. Le ha pegado. El primero que falle, ¡oh! Bueno, es la primera vez que hacemos un torneo mundial de esto, entonces comprender que me ha costado un poco pillar las normas. Esa uña da miedo. A una sola victoria, ¿eh? Solo hay una posibilidad de ganar. Solo uno vencerá. ¡Oh, la cobra! Muy bien, bueno. Las uñas no facilitan el trabajo. Ha habido barbilla, pero
parece bien, nos parece bien. Seguimos, seguimos. Aquí ya te veo que las están matando. De la siguiente no pasa. Vamos a verlo, vamos a verlo. Solo para reírnos, solo para reírnos. De la siguiente no pasa. Venga, va. Si ya sabemos quién gana, solo Venga, para va. reírnos. Que yo esto lo paso con los ojos cerrados todas las mañanas. Cuidado, cuidado. Ahí vas, ahí vas, ahí vas, ahí vas, ahí vas. Bueno. Chicaneco. Oye, pero inténtalo aunque sea. Piedra, papel, tijera. 0-0. Piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera. ¡Oh, Dios! Dios, 1-0 gana ella. Piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera, gana 2. Piedra, tijera. Piedra, papel, tijera, 2-1. Dios, no se acaba de seguir el combate. Yo no me he enterado de nada. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Le ha remontado, le ha remontado. Velocidad máxima. Vosotros dos. Ya va, a la una. Piedra, papel, tijera. 1-0, piedra, papel, tijera. Espera, no me he enterado. ¿Os enteráis? Dios, demasiado rápido. 1-1. Vale, ahí tenemos el árbitro supletorio. Mira, esta chica el contador. Piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera. ¡Oh! Dios. Y ahora la finalísima, ¿vale? Has perdido piedra, papel, tijera. Esta noche no podrás dormir. Un poco de humo para ambientar esto, por favor. Piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera. ¿Cómo vais? Piedra, papel, tijera. Dale, piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera. Ha ganado. Muy bien. Cuidado. Has empezado fuerte y has vencido, así que... Ahí va. Vamos a empezar. Chiquitín, coméntale algo de este cuadro o algo, tú que sabes. ¿A qué os dedicáis vosotros? Pues a ver, nosotros somos Creaciones del Atelier, ¿vale? Y nos dedicamos un poquito de todo. Tenemos 3 estilos principales, que es Steampunk, que es con maquinarias de relojes, con engranajes y demás. Hacemos pendientes, collares, anillos, un poquito de todo. Luego también tenemos otro estilo que es el Sweet, que hacemos tartitas, hacemos heladitos, los bentos también de comida japonesa. Y luego tenemos el estilo Romantic, que es el que más hay, el que más predomina, que tenemos pues desde los relojes, los camafeos, pendientes, tanto de charms, por ejemplo, unas máquinas de coser o unos sellos, vamos haciendo un poquito de todo. Entonces vamos reciclando cositas de casitas de muñecas, por ejemplo, las tacitas de porcelana son de casitas de muñecas, las cazuelitas que están debajo también, y bueno, también cosas muy random como una bombilla, por ejemplo, también hacemos collares, y vamos reciclando un poquito de todo. Y sobre todo tenemos también encargos, o sea, la gente... Tenemos los charms puestos y la gente nos dice, ay, pues quiero una pulsera con este y esto. Y eso lo hacemos en el momento. Personalizadas totalmente, ¿no? Totalmente personalizadas y además siempre intentamos que cada cosa que vendemos sea única, o sea, haya un modelo de eso, no repetimos. ¿De dónde vienes? Pues vengo de Canals, de lejos. ¿Es la primera vez que vienes al Salón del Manga? No, ya hace varios años que voy viniendo, aunque poco a poco va empeorando, no sé por qué, pero cada vez mejor. Bueno, pero el ambiente que ves es positivo, hay buen ambiente. Este año mucho más que otros años, la verdad, mucha más gente y todo bastante más divertido. Me alegro por ello, la verdad. ¿De dónde vienes? De Canals. De Canals también, todos de Canals. ¿Es el primer salón al que vienes? No, ya vengo desde todos los otros, menos al segundo que no fui. ¿Y de qué vas cosplayado? Pues de Soul, de la serie de Soul Eater. ¿Cómo ves el ambiente del salón? ¿Te está gustando? Pues sí, realmente sí. Veo que cada año hay más gente y eso está bien. Pero deberían de mejorarlo más y hacerlo más como el Salón del Manga de Barcelona. Porque, no sé, la entrada la veo muy cara y podrían mejorarlo más. Vale, pues muchas gracias por la... Buenos días, estamos en el Salón del Manga de Valencia con Pedro Catch, del estudio Cat. Aquí lo tenemos, ¿cómo va? Muy bien, pues aquí estamos, domingo de salón, un día tranquilito, pero bueno, todo el pescado ya estaba vendido, así que no había mucho más. Hombre, yo vuestro stand lo he visto siempre lleno, ¿eh? A ver, porque obligamos a la gente a venir, con amenazas de coacción. Hoy me he vestido trajeado ya para hacer la realidad, pero... Don dinero, ¿no? Don dinero.
Bolsillos llenos. A estas alturas sí, ahora sí. ¿Y qué? ¿Cómo habéis visto este salón este año? Bien, muy bien. Ha venido mucha gente, la asistencia ha sido muy buena. Y la disposición de los stands también ha sido muy buena. En cuanto a actividades, más o menos lo mismo de siempre, pero es un salón que se mantiene estable, así que no se le puede pedir más, pero tampoco menos, así que mantiene el nivel. Es que, sí, como siempre, te vimos en el escenario este pequeño montándola, como siempre. Ay, madre mía. Ya no lo monto tanto porque me reservo para Otaquart, que ahí sí que me desmeleno y me bajo los pantalones. Aquí, delante de las cámaras, pues hay que mantener un poco la compostura, ¿no? Que aquí no pongo yo el dinero, pero cuando pago yo hago lo que me da la gana, eso es otra cosa. Hombre, Otaquart, nosotros estamos muy felices, ¿eh? Pues cuidado porque este año Otaquart vamos a conquistar Valencia. Sí, ¿tan seguros estáis? ¿Alguna primicia? No puedo decir nada todavía. Esperaos a principios del año. No puedo decir nada, no hay nada sellado, pero esperaos a principios del año que viene. Principios del año que viene habrá más información de Otaquart, seguro. Estamos deseando saber porque en Otaquart nos lo pasamos todos muy bien. Es que Otaquart es un evento distinto, es que aquí el salón es otra cosa, ¿no? Son dos eventos que los dos funcionan, tienen su público, probablemente no sea el mismo público exactamente los dos eventos, pero los dos funcionan y aquí en la capital la verdad es que hay bastante gente freak, lo bastante freak como para venir. Mucha. Ah, y sobre un premio que hay por ahí, ¿qué? Pues sí, hace poco nos dieron un premio, el premio a Mejor Fanzine del Salón del Manga de Barcelona, que hemos tenido que estar 8 años trabajando para que nos dieran un mísero reconocimiento. Bueno, ha estado bien, el primero en 8 años, yo creo que hasta dentro de 8 años no nos van a dar nada más, así que hay que celebrarlo ahora. Pero yo creo que, yo qué sé, poco a poco el esfuerzo tiene su... Joder, recompensa. poco a poco, 8 años, poco a poco. Poco a poco su puta madre, o sea, ¿qué cojones? Que me lo den al mes. Y hay páginas web que veo que nacen y al mes ya está todo el mundo ahí bebiendo los vientos por ellas y nosotros llevamos 8 años currando y un premio en 8 años, joder. Y además que este año, voy a reconocerlo, si hubiera ganado cualquier otro que no hubiera sido nosotros, hubiera sido un tongazo tremendo, porque no había más candidatos prácticamente. Entonces, ¿qué demonios? Ha sido un premio casi... un premio prácticamente que nos han votado por reconocimiento a una trayectoria, aunque es del último fanzine, en verdad es de cansinos, lleváoslo y callaos la boca, dejad de hacer candidaturas para el año siguiente. Pero yo que sé, se agradece un montón porque significa que la gente, era un premio de votación, significa que a la gente le gusta lo que hacemos o están muy cansados de nosotros, una de dos. No sé, yo creo que un poco de las dos. Un poco de las dos. Pues bien, nosotros te dejamos y ¿algo quieres decir para Portal Otaku? Nada, muy bien, un saludo a todos los lectores de Portal Otaku, lectores y los que nos estáis viendo de Portal Otaku, porque es lo que hay. Y nada, un placer estar aquí y que me entrevistéis para el próximo premio, en 8 años nos vemos. Eso espero, va. Bien, estamos aquí esta tarde en el Salón del Manga de Valencia con Mica y Albert el Catalán. Vale, ¿cómo estáis pasando el salón? Muy bien, la verdad, está bastante mejor que otros años. Este año han puesto 2 escenarios, está muy bien organizado, el staff genial, muy bien, muchos conciertos. ¿Y tú, Albert? Yo no puedo añadir nada más, realmente está de puta madre todo esto. Animo a venir a todo lo que quieran aquí. Sí, muy bien. ¿Y qué? ¿Cómo veis el cambio de otros años a este año? Bien, yo creo que muy positivo. ¿A mejor, a peor, mejor organizado? Mucho mejor. Este año la cola llegaba hasta 3 horas, ha durado la cola, que se vaciaba pero volvía a entrar hasta el final de la calle. O sea, muy bien. Ha traído mucha expectación este año. ¿Y tú, Albert? Bueno, ha sido la putada en el sentido de que ha venido todo el sábado, los concursos han sido todo el sábado y los karaokes han sido hoy domingo y entonces la expectación del domingo ha sido peor. Pero el sábado hubo mucha gente, incluso en el concurso de dance hubo mucha gente. ¿Y en el concurso de cosplays os gustó alguno más que, o sea, vuestro favorito cuál fue? Yo no estuve presente, pero ya he visto un par de vídeos y los ganadores del cosplay grupal del Final Fantasy XIII, que tenemos una amiga ahí dentro y muy bien, me gustó mucho. ¿Y tú, Albert, los viste?
Sí, yo los vi. Por mi parte fui jurado con Cost Hunters de la web oficial y realmente estuvieron todos muy bien. Como ha dicho mi compañera, han sido los ganadores los de Final Fantasy XIII, también los ganadores de la Yamato fueron los 4, que había 4 plazas, y el mejor realmente, por base a cómo estaba hecho, era uno de Star Wars. Buah, a mí también me gustó mucho. Bien, espero que la paséis bien y volveros a ver. Vale, adiós. Bueno, ¿y vosotros quiénes sois? Bueno, pues yo soy Rubén Giner, por aquí me podrán conocer como Willy. Y me dedico básicamente a hacer el vago, como me veis aquí hacer aquí. No, a ver, yo soy estudiante de bachillerato, pero en mis ratos libres pues dibujo e intento hacerlo con un poco de profesionalidad, ¿no? Intento darle un tinte profesional para poder dedicarme un poco a esto. Escribir guiones también es un poco lo mío y él... Hola, ¿qué tal? Yo soy Cristian Timoneda, me llaman Timo, no sé por qué, no llego a una conclusión aún de por qué. Y bueno, con esta gente pues perpetramos TVillos mierderos. No son mierderos, son la hostia en realidad, ¿eh? O sea, son buenos. Bueno, y tenéis una asociación que se llama ¿cómo? Bueno, como grupo somos Ruleta Rusa, estamos muy unidos a Studio Cat, cuando nos juntamos somos la rusa del gato, que es como el Megazord de los fanzines. Un tándem absurdo donde puede pasar de todo. Ahora mismo no está pasando nada realmente, pero... Es verdad. Muchas cosas. Bueno, ¿y a qué os dedicáis más o menos cuando os juntáis con Studio Cat o estáis por separado, vais a salones y demás? Hombre, en un principio, esto te puede hablar mejor mi compañero, que tiene ya más experiencia en eventos. Bueno, a ver, esto empezó ya hace años, ya la idea es ir sacando nosotros mismos nuestros cómics, venderlos a un precio asequible y a la vez de ahí pagarnos los gastos de poder llevarlos a los sitios y la edición de algo más, del siguiente número. Entonces llevo igual 6 años haciendo esto. Y el otro día contábando y nos hemos autoeditado 8 cómics ya con la tontería. Que está muy bien, es muy bonito. ¿Y la gente para comprar vuestros cómics, dónde puede comprarlos por internet? ¿A dónde tiene que acudir? Generalmente el mejor sitio es el salón, porque por internet, quieras que no, hay gente que nos lo ha pedido, pero con los gastos de envío entre una cosa y otra te acaba subiendo a una burrada normalmente. Porque vale, dices, vale, lo voy a enviar, pero lo quiero certificado, que si lo quiero tal, pues igual te añade ya 5 euros más y se te pone el fanzine en el doble de lo que vale o más. Realmente no estamos preparados para llevar una tienda online, pero nos movemos también mucho por internet, la verdad. Nuestro último proyecto, llamado The Financial Mongoloid, es un periódico online donde el señor y yo somos redactores, actualizamos diariamente con noticias donde redactamos la más rabiosa actualidad, pero con total fidelidad, ¿sabes? Son noticias verdaderas, son noticias pues, que tú las lees y te las crees. Es la realidad que no se atreven a narrar los demás periódicos. Por algo de Financial Mongoloid es el periódico más respetado del mundo. O sea, no es algo que digamos nosotros, es algo que vayas donde vayas, la gente lo conoce. Años de experiencia y la Fundación Sim Mortimer nos avalan, o sea que es un periódico de renombre, no es un cualquiera. Hay pasta detrás, bueno, no es mentira, no lo hay. No hay un duro, por eso es un puto blog, pero que estamos ahí, ¿no? Y cada día hay una noticia nueva y la gente tiene que entrar. De financialmongoloid.com. Muy bien, pues esperemos que entre mucha gente y que tengáis mucho éxito con vuestro proyecto. Vale, a vosotros. ¿Ya? Pues nos vemos por aquí, por los salones. Somos fáciles de encontrar.
Espera que... ¡Ay, estoy nervioso! Hola, buenas tardes. Estamos en el Salón del Manga de Valencia, en la entrepierna de Mazinger. El señor Israel, que quería aquí hacer la entrevista y nada. ¿Qué? ¿Cómo ves el salón? Bien, pero no me llames señor, que me siento mal, me siento mayor. Soy un chico joven todavía. En la plenitud de mi vida estoy. Sí, tienes 15 años. Tengo aproximadamente entre 15 y 99 años y no voy a decir la edad exacta jamás. ¿Por qué? Porque así me abro un abanico mayor, un rango de edades para poder tener novia mayor. Busco novia. Chicas, aunque parezca mentira, porque soy un chico sano, dinámico, buen empresario, estoy soltero todavía, así que ya sabéis, contactad conmigo en la página que veis aquí debajo. Luego pondrás algo que te conozco raro, pero bueno. Bien, ¿y qué? ¿Cómo has visto este salón este año? Bien, bien, a ver, hemos tenido algún problemilla, la parte de artes marciales no ha podido venir, entonces no hemos podido tener kendo para que hubiera como clases de kendo a quien quisiera venir. Y esa parte nos ha quedado vacía, pero bueno, como hemos metido otro escenario, la gente que ha querido participar y hacer algo ha podido cantar o bailar o lo que sea, al margen de lo que había programado en el escenario. Entonces bien, y más o menos ha venido mucha gente el viernes, hoy el viernes el sábado, y como siempre el domingo pues ha estado un poco más escaso, como siempre, pero yo creo que la gente se lo habrá pasado bien, que es lo que importa. No, hombre, sí, nosotros hemos hecho varias entrevistas y ha estado bien. ¿Y qué? ¿Y cómo ves que Dina no se haya disfrazado de Sucker Punch? Sí, mira, eso es un tema... Estoy muy enfadado con Dinan, efectivamente, pues no se ha podido disfrazar de Sucker Punch, pero me ha prometido que en Barcelona, en el Japan Week en Barcelona, que se realizará en La Farga, ya os lo anuncio, en marzo del año 2012, estáis reunidos allí todos convocados, ¿vale? Así que allí nos veremos y allí Dinan se disfrazará de Sucker Punch, ¿a que sí, Dinan? Aquí tenemos a Dina. Dinan va, aquí donde la veis, lleva oculto el traje de Sucker Punch y lo exhibirá en el salón, en el Japan Weekend de Barcelona, en La Farga del Hospitalet, en marzo del 2012. Vete de aquí, Dinan. ¿Y yo vuelvo? Bien. ¿A qué le pondrías un 10 en este salón? Pues a ver, no es que haya nada de 10, el tema es un poco el conjunto. Sí que me ha gustado mucho Yuki, por ejemplo, que lo hablábamos antes, que cada vez que viene, porque claro, ha venido varias veces, muchos se han comprado sus discos y bueno, siempre se va con todos los discos vendidos y demás, entonces queríamos volver a traerla para que la gente que se ha comprado el disco pueda volver a disfrutarlo ya habiéndose sabido las canciones, los estribillos y demás. Y me ha encantado que Yuki se ha aprendido millones de frases para durante el concierto, está en el escenario y está todo el rato comunicándose con todo el mundo, ha cantado el Buenas noches hasta mañana a los Teletubbies. ¡Qué bueno!, ¿no? Y ha estado todo el rato pues hablando, venga conmigo, gritad, no sé qué, tal. Y es una tía que la verdad que es especial y aunque la gente pueda pensar, va, se traen a Yuki aquí como... No, Yuki es una tía especial y merece la pena traerla. Y bueno, y he visto que antes tenía un concierto, un DVD concierto en el directo en Budokan con mogollón de gente, o sea, la tía de verdad que en Japón está tirando fuerte y aquí con nosotros también, o sea, estoy muy contento con eso. Y me callo ya, que me enrollo mucho. Bueno, tú luego corta lo que quieras, yo sigo hablando. Y sobre todo la emoción que llevo encima, porque estamos preparando ya el Japan Weekend de Barcelona en La Farga y ahí sí que vamos a echar el resto y vamos a intentar llevar a bastantes japoneses. Estamos negociando ya con una cantante que si sale bien, no lo sé, pero si sale bien va a ser un pelotazo importante y estoy emocionado. Pues bien, yo creo que por este evento ya está por finalizar y algunas palabras para aportar a Otaku. Os esperamos aquí, en la entrepierna de Mazinger. Volved, por favor, al Salón del Manga de Valencia y a Japan Weekend, a todos, ¿vale? Barcelona, Madrid, Granada, ahí estaremos. Un besico. Adiós. Hola, buenas. Este es el stand de La Roda del Temps, una asociación cultural de aquí de Valencia que nos dedicamos pues al manga, anime, rol, videojuegos, un poquito en general. Sí, es el stand no comercial más grande. ¿Por qué? Porque lo valemos. Entonces soy el presidente, José Domingo, y aquí estamos dando el callo un año más. ¿A qué se dedica tu asociación? Pues nosotros estamos metidos en el mundo del manga y el anime y el rol. Entonces cada 6 meses más o menos tenemos un rol en vivo que se llama Leyendas de Kaelian, que aparte tiene bastante asistencia, tanto de Barcelona, Madrid y Murcia, solemos ser unos 60 jugadores. Después, en cuanto más al mundo del manga y el anime, solemos traer juegos de mesa, hacer partidas de Magic y torneos,
o simplemente poner vídeos chorras y jugar a videoconsolas. Lo típico de cualquier stand. ¿Y tenéis muchos seguidores en la Roda del Temps? Personas activas tenemos bastantes y seguidores, pues hay gente que nos echa de menos cuando faltamos. Bueno, me has hablado antes de que estás metido así en el mundo de la prensa y que tienes un blog. ¿Qué nos puedes contar sobre él? Pues el blog se llama Freakstation, freakstation.es, y lo patrocina la tienda Desfantasía. Entonces lo vamos a estrenar ya y trata sobre noticias, reportajes, entrevistas del mundo del rol, manga y anime, obviamente, para no perder la dinámica. Entonces nuestro objetivo es crearnos un hueco en el mundillo del periodismo y que se nos tenga un poquito también en cuenta que no solo es vender, que también hay otras partes que pueden ser interesantes. Muy bien, pues espero que tengáis mucha suerte con el blog. Ya a ver si tenéis muchos seguidores. Esperemos que sí. Muy bien. 街中の人を敵に回しても僕はいつも簡単だよ顔のない噂に気がついないと余計なもの自問自答繰り返す答えもしくない衝撃にsexo anal. Esta noche te voy a follar. Hola, buenas. Estamos aquí con Rubí, Mizuki y Mimi, que son las primeras españolas que han hecho un vídeo, un DVD de Para. ¿Y qué? ¿Y eso? ¿Cómo que grabasteis un vídeo y...? Porque es un baile que nos gusta muchísimo y bueno, queríamos darlo a conocer. De hecho, cada vez se baila más en España y bueno, era para promoverlo más, digamos. Ya en los salones como este hacemos alguna exhibición, hay concursos también de gente que participa y bueno, era para animar más a la gente. La idea era esta. Y me habéis dicho que erais dos grupos, ¿no? Lo que habéis hecho el vídeo. Sí, es un DVD formado por dos grupos, que somos Kirumi, que somos nosotras tres, y luego otro grupo que se llama Okashi, que son Dilia y Ana, y son de Granada, son dos chicas de Granada. Por eso hoy no han podido estar aquí, pero esperamos poder estar con ellas y estar todas para bailar las canciones del DVD. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y qué? ¿Cómo habéis visto el salón, la gente, cómo lo ha aceptado? Bueno, bastante bien. Yo personalmente es la primera vez que vengo a Valencia y me ha gustado. Es un salón que está bastante bien, hay mucha gente aquí que le gusta el para y bueno, hemos hecho bastantes amigos y gente que está interesado por esto y quiere empezar, así que muy bien. Es que Valencia es mucha Valencia, ¿eh? ¿Y qué? ¿Algo más que queréis añadir al vídeo? Bueno, que esperamos que la gente que le gusta el para se anime, compre este DVD que está muy bien, porque no solo bailamos nosotras, sino que además también enseñamos a bailar algunos bailes que están en el DVD. Aquí está el DVD. Y ahora nos harán una demostración ellas tres.
Después de 2 días dando vueltas por esta 8ª edición del Salón del Manga de Valencia, Portal Otaku se despide hasta la próxima edición. Nos vemos en el próximo salón.